Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En las últimas horas se ha ido conociendo en Estados Unidos quiénes estarán en el nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Qué se sabe de la lista? Más 57, una canción que habla de una menor de edad, cantada por Karol G y varios reggaetoneros, causa rechazo en Colombia. ¿Cómo es la historia? Ayer se cumplieron 2 semanas del temporal que se ha cobrado más de 200 vidas en Valencia, en el este de España. ¿Cómo evaluar la ayuda? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 13 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos avanza el empalme entre el presidente Joe Biden y el ganador de las elecciones del martes pasado, Donald Trump. Biden recibe hoy a Trump en la Casa Blanca y retoma de esa forma una costumbre que Trump interrumpió hace 4 años. Ayer se cumplió una semana de los comicios y hoy ya se conoce parte de la nueva administración. Uno de los principales funcionarios será Tom Homan, el zar de la frontera, que en el programa 60 Minutes habló sobre lo que será la mayor operación de deportaciones de la historia. Homan dijo que no importa cuánto cueste y que para no separar familias podrían ser deportados todos sus miembros, y agregó que la operación no es racismo ni una amenaza para los inmigrantes, pero que sí resulta amenazante para los inmigrantes indocumentados. I hear a lot of people say, the talk of a mass deportation is racist, it's threatening to the immigrant community. It's not threatening to the immigrant community. It should be threatening to the illegal immigrant community. Ayer tarde, cuando cerrábamos este podcast, se supieron más cosas. Oigan esto, Trump nombrará al veterano de guerra y participante en el programa de Fox and Friends, Peter Hegseth, como secretario de Defensa, y al ex representante a la Cámara, John Ratcliffe, director de la CIA. Pero no solo eso, pondrá frente al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental al multimillonario Elon Musk y al empresario Vivek Ramaswamy. Y para saber más detalles, llamamos a Washington, D.C. a la periodista y analista política Dori Toribio. Pues Juan Carlos, sabemos que Donald Trump está avanzando rápidamente en la formación de su gobierno y que todos tienen algo en común. Son personas de su círculo, muy leales. Este parece ser el criterio prioritario de selección hasta ahora. Uno de los cargos más importantes lo ocupará Susie Wiles, que será la jefa de gabinete de la Casa Blanca. Primera mujer en ocupar este puesto clave porque básicamente controla quién entra y quién sale del despacho oval. Wiles ha sido la directora de la campaña electoral de Trump durante los últimos años, artífice de su reciente victoria en las urnas y una de las personas que se mantuvo a su lado tras el asalto al Capitolio. Se dice de ella que es la persona que pone control al caos en torno a Trump. Además, el número 2 de Wiles será Stephen Miller, futuro jefe de gabinete adjunto para política. Miller fue uno de los asesores clave en temas migratorios de Donald Trump durante su primer mandato y lo sigue siendo ahora. Defiende mano dura en políticas migratorias y deportaciones masivas de indocumentados. También clave en inmigración fue Tom Homan en el primer mandato de Trump, al frente entonces de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, y ahora será el llamado zar de la frontera, encargado de la supervisión de la inmigración. Después, en la lista hay más nombres, como el de la congresista de Nueva York, Elise Stefanik, para ser la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. También el congresista de Florida, Mike Waltz, para ser el próximo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
y el senador también de Florida, Marco Rubio, que se espera sea el próximo secretario de Estado. Estos dos últimos son cargos clave en la política exterior de Estados Unidos. En este caso, ambos tienen experiencia en ese ámbito internacional y son conocidos aquí en Washington por su postura muy dura frente a China. Y especialmente Rubio, también muy duro con Cuba y Venezuela, muy duro frente a Nicolás Maduro. Lo más interesante de Marco Rubio, que sería el primer latino en liderar la diplomacia estadounidense, es su evolución política. Llegó al Senado en 2010 como uno de los miembros del movimiento ultraconservador Tea Party, siendo uno de los halcones en política exterior, que defendía el intervencionismo diplomático y militar de Estados Unidos en el mundo, pero con posturas algo más flexibles en inmigración, por ejemplo. Pero después se enfrentó a Trump en las primarias del partido en 2016, siendo muy crítico con el expresidente entonces, y viceversa. Trump le llamaba Little Marco, pequeño Marco. Pero tras la victoria de Trump, Rubio pasó a ser uno de sus grandes defensores en 2016 y defensor también del America First, poner a Estados Unidos primero, que seguirá siendo uno de los ejes de la política exterior de Trump nuevamente ahora. Por ejemplo, Rubio en los últimos meses ha cuestionado que la guerra en Ucrania tenga que seguir adelante. No olvidemos que una de las grandes promesas electorales de Trump es acabar con los conflictos bélicos abiertos. En cualquier caso, es importante recordar que no todos estos nombres y cargos son definitivos a la hora de grabar este podcast, bien sea porque Trump aún tiene que hacer el anuncio formal o porque muchos tendrán que ser aún confirmados en el Senado. La gran pregunta es si este podrá ser un gobierno con más continuidad, más estable que el primero de Donald Trump, recordado por las turbulencias causadas por los constantes despidos y dimisiones. Aquí en Colombia, una canción que salió a finales de la semana pasada y en la que participan Karol G y 7 famosos músicos de reggaetón, la mayoría nacidos como ella en Medellín, ha suscitado una polémica monumental. El problema es la letra. La canción se titula Más 57, que es el prefijo telefónico de ese país, y en un momento se refiere así a una adolescente atractiva. Una mamacita desde los 14 entra a la disco y se siente el key. Mami, estos shots yo me los doy por ti. Es mucho lo que abajo carga. En el machi no cabe la nalga. El rechazo a la canción fue inmediato. La revista Rolling Stone dijo que hace apología de la sexualización de los menores. ¿Acaso las letras del reggaetón deben incluir estos temas? Llamamos ayer a Bogotá a Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia. Yo no siento que sea disculpa para los 8 participantes de Más 57, una suerte de camisa de fuerza imaginaria respecto de la cual solo se pueden cantar de ciertos temas y solo se puede sexualizar a la infancia y solo se puede hacer fiesta cuando hay droga. Yo creo que son subtemas y son subtextos que hacen parte de un universo infinito también, porque también tenemos ejemplos de canciones de reggaetón románticas, las que hablan de Medellín con mucho orgullo, las que hablan de la familia, etcétera. Hay un componente importante, digamos, de aspiración, ¿no? El componente aspiracional que viene un poco del hip hop norteamericano y que se asumió de manera latinizada en cuanto a eso, a la necesidad de tener el mejor carro, las joyas que hagan más ruido, el mayor dinero, etcétera. Pero yo sí siento que entre lo positivo que ha pasado aquí, en principio, es demostrar cómo sí hay una conciencia social mucho más importante frente a temas que de otra manera se nos hubieran pasado derecho y se nos pasaron derecho en otras generaciones, y la cuenta de eso o la prueba de ello es que en redes sociales mucha gente, por defender a Más 57, dice: pero ¿qué? Nadie decía nada de Mala Mujer de la Sonora Matancera o de esta otra canción. Es porque hemos tenido un viraje importante como sociedad en cuanto a la necesidad de proteger y de defender a la infancia desde un principio. Y yo creo que el rechazo más bien unánime que ha tenido la canción sí puede llegar a ser una especie de parteaguas.
Para muchos resulta incomprensible que Karol G y sus compañeros J Balvin, Fate, Maluma, Ryan Castro, Bless, DFCM y Ovi on the Drums no hubieran tenido en cuenta que Medellín lucha para combatir la explotación sexual de los menores. Gentes de fuera llegan para abusar de los niños. Karol G, que es una estrella mundial, pidió disculpas por la canción y dijo sentirse afectada. Pero Blessd le respondió a una madre de familia que él no es el responsable de la crianza de nadie, que se dedica simplemente a hacer música y que lo mejor es que ella le ponga a su hijo la vaca Lola. La pregunta de fondo es si una canción como Más 57 puede llegar a incentivar el abuso sexual contra menores de edad, y en este caso contra niñas de 14 años. Llamamos ayer a Cartagena a Lina Arbeláez, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Juan Carlos, el delito de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un fenómeno que se está presentando en Colombia y en otros países del mundo que es realmente doloroso y escabroso. Cuando yo era directora general del ICBF, nosotros abríamos cerca de 36.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños y niñas, y de esos 18.000 eran por violencia sexual. Y para darle otra cifra y empezar con cifras que a mí me parecen llamativas porque reflejan lo que están sufriendo los niños en nuestro país y en otros países de la región y del mundo, en la encuesta contra violencias contra niños y niñas que se hizo en el año 2020, el 41% de quienes son menores de 18 años o que eran menores de 18 años en ese momento establecieron que han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea sexual, física o psicológica en algún momento de sus vidas. Esto es absolutamente inaceptable y nosotros tenemos que entender por qué niños y niñas se consideran ese eslabón que es el más vulnerable de toda nuestra sociedad, y es porque están en un momento en su línea de vida, en su curso de vida, en donde tienen todo el esquema esencial para tener un desarrollo cognitivo, motor, pero sobre todo emocional importante. En la adolescencia, sobre todo, los niños y niñas están buscando autonomía, están buscando pertenecer, están buscando su parche, están buscando en dónde encajan. Y en este sentido, estas canciones y esta canción en particular, que está compuesta y cantada por 8 referentes de la música urbana y del reggaetón mundial, en donde cada uno tiene en promedio 50 millones de seguidores, naturaliza la violencia contra las niñas, en este caso, hablando de su sexualización desde los 14 años. Repetimos, y hay que repetirlo hasta el cansancio, la relación sexual con cualquier menor de 18 años y específicamente con cualquier menor de 14 es un delito y se llama violación. Entonces sí aterra, sí me parece que deberíamos llamar a la reflexión en donde los referentes positivos de nuestra sociedad tienen que ser responsables y corresponsables, como lo tenemos que ser familia, sociedad y Estado, de construir entornos protectores para quienes están llamados a ser el relevo generacional nuestro. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. España cumplió ayer 2 semanas del temporal que ha causado la muerte de 222 personas, 214 de ellas en la Comunidad Valenciana, en el este del país. La riada destrozó viviendas y campos en más de 70 municipios de esa comunidad autónoma, así como de Castilla-La Mancha y Andalucía. Aparte de que las alertas no funcionaron debidamente, la ayuda empezó a llegar tarde. 5 días después de la tormenta, el 3 de noviembre, visitaron Paiporta, cerca de Valencia, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Les tiraron barro y piedras. Sánchez debió ser evacuado. Para colmo, a finales de la semana pasada se supo que el día de la tragedia, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que es el gobierno regional, almorzó por horas con la periodista Maribel Vilaplana, a quien aparentemente le ofreció la dirección del canal de televisión local. Ahora, pocos días después de uno de los peores desastres naturales de España, ¿cómo se puede evaluar la ayuda? Llamamos anoche en Madrid a Esther Turu, subdirectora de informativos de Onda Cero Radio y quien ha pasado los últimos días en la Comunidad Valenciana. Lo más llamativo de la gestión política en esta crisis, justo cuando se cumplen 2 semanas de las riadas, es lo mucho que han tardado en entender todas las administraciones
la magnitud de esta tragedia y cómo su ausencia y su falta de actuación en las primeras horas va a tener un precio que pagarán ahora o más adelante, es cuestión de tiempo. La administración autonómica, con su presidente Carlos Mazón al frente, parecía noqueada, sin capacidad de reacción, sin pisar el barro y guardando silencio el propio Mazón sobre su agenda durante unas horas que se han demostrado claves el día de la Dana. Esa larga comida con una periodista que le mantuvieron fuera de las primeras gestiones y de las primeras reuniones del comité de emergencia. Desde el gobierno central, los afectados no olvidan la falta de iniciativa y de toma de control para actuar de inmediato mandando al ejército a rescatarles. Lo sabe bien Pedro Sánchez, que tuvo que salir corriendo de las calles de Paiporta cuando acompañaba a los reyes. Pero quizá ese momento, esos incidentes y esos gritos de dolor y de rabia de los ciudadanos que se sintieron completamente abandonados durante 3 días, abrió los ojos y los oídos al gobierno central, porque la verdad que a partir de ese día algo cambió. Comparecencias casi diarias, o bien del presidente o bien de los responsables del comité de crisis, y ni media crítica hacia la gestión autonómica. Desde la sede del gobierno central, desde Moncloa, se ha decidido aplazar la batalla política. El mensaje ahora es responsabilidad, empatía y ayuda. Al gobierno valenciano le ha costado más tiempo aún encarrilar una estrategia que pueda acercarle a los ciudadanos. Tal vez lo cierto es que no hay estrategia posible, no hay estrategia que le pueda reconciliar con los afectados. Carlos Mazón lo intentará este mismo jueves en su primera comparecencia en las Cortes Valencianas. Se anuncian posibles cambios en algunas consejerías, caras nuevas para afrontar el trabajo ingente que tienen por delante. Pero no está claro que los ciudadanos se vayan a conformar con esos movimientos. Nadie estuvo a la altura el martes 29 de octubre y cuando todo falla y los ciudadanos se ven literalmente con el agua al cuello y con más de 200 vecinos fallecidos, todos miran a los máximos responsables, porque en ellos depositaron su confianza en su momento y a ellos les exigirán responsabilidades. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Buenos Aires, la Cámara Federal de Casación Penal anunciará hoy si confirma o no la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, impuesta hace casi 2 años por otro tribunal. La justicia considera que entre 2003 y 2015, cuando ella fue primera dama y luego presidenta, ayudó a favorecer con 51 contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. Alemania celebrará elecciones legislativas anticipadas el 23 de febrero. Así lo acordaron ayer el Partido Socialdemócrata, el SPD, del jefe del gobierno, el canciller federal Olaf Scholz, y el líder de la oposición conservadora de la CDU, Friedrich Merz. La coalición gobernante se rompió la semana pasada por un desacuerdo entre Scholz y los liberales. Según las primeras encuestas, el vencedor en febrero podría ser el democristiano Merz. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, jefe de la Iglesia Anglicana, la mayoritaria en Inglaterra, renunció ayer tras admitir que no actuó de forma diligente al enterarse en 2013 de un grave caso de abuso de menores de edad. El protagonista del escándalo fue el líder de los campamentos cristianos, John Smith. Un informe independiente que se conoció hace pocos días concluyó que Welby ha debido denunciar a Smith y no lo hizo. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.